Score Nation. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Score Nation. Estamos de vuelta aquí en modo virtual, como podrán darse cuenta. El día de hoy, como siempre, pues Jorge y yo tendremos un tema que trataremos de hacerlo interesante, discutiremos al respecto, pero antes de eso saludo a mi amigo, mi compañero Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo has estado? ¿Qué onda, Yito? Todo bien, gracias. Un gusto estar de vuelta otra vez en formato virtual. Como dijimos hace unas semanas, va a ser complicado el estarnos viendo semana a semana, pero vamos a hacer lo posible por tener todos los capítulos y los que se pueda presenciar, pues con mucho gusto los haremos así. Muy feliz. Un tema diferente, un tema que hemos tocado en rasgos específicos, Yayo, Desde otros puntos. pero creo que hoy le vamos a dar un giro muy interesante. Sí, efectivamente. El día de hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor es un poquito, no sé, como de esos temas que no entendemos muy bien y que nos hace cuestionarnos muchas cosas, que es el tema de los deportes en los Juegos Olímpicos, cumpliendo, o mejor dicho, hablaremos de cómo son aceptados, qué evolución ha tenido este tema, porque cada edición vemos que, y sobre todo en los últimos Juegos Olímpicos, desde Río 2016, hemos visto que se han incluido varias disciplinas que antes no nos imaginábamos a lo mejor que iban a ser incluidas. Hay una discusión constante, ¿no?, en el tema de qué deportes deben ser incluidos, por qué pasa con los deportes, digamos, electrónicos, porque hay una categoría como los eSports, con la participación de los automotores, qué pasa con ello. Entre otras cosas, vamos a ir resolviendo esos puntos, enfocándonos en la evolución y también en los requisitos, también como para discutirlo y entender un poquito qué es lo que sucede, y también deportes que son muy expandidos pero que no son tan considerados porque aún no han estado ahí, posibles ejes, ¿no?, en estos deportes, del por qué no han estado ahí, lo discutiremos también. Sí, claro. Primero hay que puntualizar, Yayo, que los Juegos Olímpicos en la época moderna, pues iniciaron en 1896, fue como la primera esta primera Olimpiada, donde duró 9 días, del 6 al 15 de abril de 1896. Participaron en total 176 deportistas, que es muy poco a lo que vemos actualmente. Fueron todos hombres de 12 países: Australia, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Únicamente 2 países fuera del continente europeo, que fueron Australia y Estados Unidos. De ahí en más fueron 10 países de Europa. 10 de esos 12 países consiguieron una medalla. Creo que pues, estos Juegos Olímpicos como tal, pues sí estaban considerados únicamente a ganar, no como ahora, que es un evento global donde es show, espectáculo, entretenimiento, aparte de las competencias, ¿no? Sí, bueno, es que uno de los puntos que resalta es que al principio los Juegos Olímpicos, que yo creo que es un valor que se ha mantenido, ¿no? Buscar la gloria en ese sentido. Son los valores deportivos relacionados a la victoria y también relacionados a la competencia, ¿no? Al esfuerzo en ese sentido. Por eso es que hasta hoy en día pues se sigue premiando al primero, segundo y tercer lugar, y así se van determinando los lugares. Pero efectivamente ahí pudiéramos empezar a discutir si ya, porque hay respaldo en ese sentido, qué es lo que se busca el Comité Olímpico, por ejemplo, qué es lo que busca principalmente ya, si es mantener solo las competencias o ya es acercarse más a la gente, ¿no? Es un punto que tocaremos en unos minutos al hablar de deportes nuevos que no nos imaginábamos que puedan estar, como el breakdance, que va a estar presente en Francia, ¿no? O sea, aquí se comienza con esos principios básicos, que es la competencia y que es la búsqueda de la victoria, o ganar, mejor dicho, no solo la búsqueda. Y es por eso que no se admitían también, digamos, ciertos deportistas que estuvieran en cierta índole más profesional o más comercial, por así decirlo. O sea, fue hasta los años 80, en el 81, cuando fue aprobado o fue cambiada esta reglamentación, ¿no? Esta normativa. El ejemplo más claro que ya lo dimos aquí en Score Nation en la segunda temporada, pues el Dream Team. El Dream Team fue un caso que fue, digamos,
que surgió después de que el Comité Olímpico Internacional pues buscó ya darle más protagonismo ya a los que están en un mejor nivel, ¿no? Buscando a lo mejor, que eso se abre otra discusión como si es justo o no es justo, porque hay deportes donde unos países son más potencia que otros, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es una de los puntos clave en el comienzo de los deportes que han sido seleccionados, ¿no? Que en los años 80 se dio un paso a a abrirse más a lo profesional y con ello después a lo comercial y al atractivo de las generaciones, ¿no? Como lo estamos viendo en la actualidad. Sí, creo que esto ya yo también es pues parte de lo que decía, ¿no? Que aparte de toda esta competencia, que claro que se ha mantenido este sentimiento de competencia y de ganar y de ser el mejor y de obtener la gloria, se le ha dado este giro de entretenimiento, de un evento deportivo que se solventa solo prácticamente y que se solventa gracias al marketing y gracias a las grandes ventas que se hacen en torno a los Juegos Olímpicos, que con la misma expansión que logró el deporte en general por ahí del siglo XIX, pues la idea olímpica logró tener pues mayor convocatoria y poco a poco se iban dando más deportes, ¿no? También, porque, o sea, primero se adoptó, por ejemplo, la gimnasia en general, que no había, que no existía, o que no, era de estos deportes que no permitían, pues sí, estar dentro de los Juegos Olímpicos. Y, por ejemplo, antes había gimnasia Alemania y gimnasia sueca y gimnasia de tal país, entonces iban tomando de ciertos países, por ejemplo, la forma de practicar el deporte. En este caso, la gimnasia alemana fue la que se escogió, y luego había atletismo, ciclismo, natación, tenis, lucha, halterofilia, esgrima y tiro, que fueron los primeros deportes olímpicos. O sea, esto fue la base de lo que hoy vemos con cerca de 45 deportes hoy en día. Sí, así es. Fue como un avance fuerte, ¿no? Hoy en día, pues ya son muchas disciplinas, ¿no? Hay que entender que hay una división en ese sentido, que son los deportes, por así decirlo, como la base, y que son los que se desprenden de esos deportes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ciclismo vemos dos versiones de ciclismo, por ejemplo, o en otras modalidades que a lo mejor tienen que ver con si es en individual o colectivo. Pero digamos que la inclusión de deportes ha sido muy fuerte, ¿no? Ya en las últimas competencias. En Tokio 2020, por ejemplo, bueno, 2021, realmente se consideró a otras disciplinas nuevas, ¿no? Que fueron entre las que destacaron el karate, el skateboard, el surf, etcétera. Y esta, digamos que constantemente se hace como que una búsqueda de incluir otras nuevas categorías, pero también hay ciertas limitantes, ¿no? No recuerdo exactamente la regla, tengo entendido que son 28 deportes, de los cuales se desprenden ciertas disciplinas, o mejor ciertas categorías, ¿no? Por eso vemos diferentes versiones de un solo deporte. Esto de alguna manera pues puede complicar un poco, ¿no? La existencia de más deportes en un futuro. O sea, hoy vemos, por ejemplo, los clásicos de los Juegos Olímpicos, que va desde el tiro con arco, clavados, natación, tenis, pero ahí ya hay otras inclusiones que han sido interesantes dentro de las artes marciales, como el judo, como el karate, ¿no? O en otras ramas como el hockey, ¿no? O sea, el tema aquí es que se va expandiendo todo eso, pero hay un punto que tenemos que considerar, que es que cuando haya cierta cantidad de deportes, de acuerdo a la reglamentación olímpica, pues otros se van a tener que despedir para que entren otros, ¿no? O sea, si hay un límite, y eso tiene que ver pues también con el tema de los tiempos. Generalmente esta justa veraniega es de 2 semanas, entonces pues también son muchas competencias, o sea, todos los días, a toda hora, pues hay una competencia que se está visualizando, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, pero lo que sí cabe resaltar es que hoy en día pues son ya decenas de deportes los que están, o decenas de disciplinas los que están presentes en los Juegos Olímpicos, donde están los muy conocidos, pero que hay muchos otros que a lo mejor no son tan ubicados, pero que ya están tomando cierta fuerza, ¿no? Como los triatlones, como el tiro con pistola, como, no sé, hay muchos, el BMX, por ejemplo, hay muchas cosas que están ya tomándose muy en cuenta.
Sí, por ejemplo, algo que dice ahí es muy importante. O sea, no todos son deportes o no todos son ese tronco, sino que hay muchas ramitas, ramificaciones del mismo deporte. Podemos encontrar hasta el baloncesto 3x3, por ejemplo. O sea, que es una ramificación de las nuevas que acaban de entrar a los Juegos Olímpicos. De hecho, se estrenó en Tokio. Y de ahí podemos irnos la gimnasia, hay gimnasia artística, gimnasia rítmica. También hay deportes de los más desconocidos o de los más poco seguidos, por lo menos en el contexto mexicano, que es por ejemplo el balón mano, que es uno de los deportes que también ya tiene cierta frecuencia de participación dentro de los Juegos Olímpicos y se le sigue muy poco. Encontramos también voleibol de 6 contra 6 y voleibol de playa, que es 2 contra 2. O sea, sí hay varias ramificaciones, varias... varios tipos de jugar el deporte. Está el tenis dúos y tenis individual, también entre estas ramificaciones, donde si nos vamos encontramos muchísimas. Entonces son 45 variantes, de las cuales van decenas de deportistas por cada deporte y por cada país, y ya no son los 176 deportistas que iniciaron con esta justa a nivel internacional. Y de hecho para Tokio 2020, que se jugó en el 2021, hubo 26 deportes propuestos, para ser añadidos, y se rechazaron 21 en total. Por ejemplo, deportes aéreos, fútbol americano, billar, bolos sobre césped, bolos normal, un juego de naipes, ajedrez, baile deportivo, el floorball, frisbee deportivo, korfball, netball, orientación deportiva, polo, racquetball, squash, sumo, tiro de soga, deportes submarinos, esquí náutico y el wushu. O sea, de 26 propuestas nada más participaron 5, que ya las mencionamos, que era el skateboarding, la escalada deportiva, surf, baloncesto 3 contra 3 y karate. Sí, y fue un gran avance, porque creo que nunca se había visto un avance tan amplio en ese sentido de incluir a tantos deportes, tantas disciplinas, mejor dicho. O sea, por ejemplo, está el caso del baloncesto 3 contra 3, y en ese sentido podemos pensar en otros deportes que sí se le desprenden muchas categorías, ¿no? Como es el tema del fútbol, que ya lo tocaremos también. O sea, existe el fútbol sala, el fútbol rápido, el fútbol de playa. El fútbol de playa, que ese incluso ya tiene un mundial, y que ese pudiera considerarse como algo más fuerte en ese sentido. O sea, existen muchas categorías, el caso del fútbol, así como el caso del baloncesto, y las podremos encontrar incluso en otras competencias en un futuro. Digo, para la ampliación que le están dando, así como en Estados Unidos se hace mucho este tipo de competencias de pruebas de baloncesto, no lo vería malo como una inclusión incluso también de esta categoría, ¿no? O sea, las pruebas de habilidades directamente, ¿no? Directamente en el baloncesto, que creo que es algo muy atractivo también, o que puede ser muy atractivo, pero eso ya choca con ciertos requisitos que ahorita los vamos a mencionar, y de ahí también vamos a partir para discutir o para entender mejor por qué muchos deportes no son incluidos, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es uno de los casos que podríamos encontrar como particulares, los deportes que tienen muchas categorías, muchas formas de jugarlo. Resalta otro como el de fútbol americano, que sí tuvo una aparición, que fue más un plano por exhibición en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero fuera de eso, como que no ha habido también, no se ha considerado mucho al fútbol americano. Pero bueno, a ver, entendamos primero los requisitos, ¿no? Que son como estas claves como para guiarnos y entender por qué ciertos deportes son considerados o no. El primero tiene que ver con la universalidad, con qué tanto es expandido este deporte y qué tanto es practicado de acuerdo a ciertos lineamientos. Tengo entendido que para que un deporte sea considerado debe ser ampliamente practicado en al menos 75 países, y que sea en al menos 4 continentes, en el caso varonil, y en el caso femenil al menos en 40 países y 3 continentes, ¿no? Eso ya es algo que como que divide mucho los deportes, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. A lo mejor lo podemos entenderlo desde una perspectiva más alejada. Y pues ese tema de la práctica de los propios deportes es algo que podemos identificar mucho
como algo en contra del fútbol americano, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente qué tan practicado es el fútbol americano fuera de Estados Unidos. Aquí en México sabemos que se practica, a lo mejor hay otras regiones del mundo, otros países que lo practican, pero... Con la rama femenil ya hay, o sea, ¿cuántos equipos Ajá, femeniles de fútbol americano encuentras? exactamente, y es otro tema, o sea, en ese tema de la expansión, ¿no? Otro tema, hablando del tema de estas cuestiones de género, exactamente. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en esa expansión se busca que evidentemente pues, sea muy practicado por hombres y por mujeres, ¿no? Fútbol americano, por ejemplo, ¿qué tan practicado es en ese sentido? Pues es nulo prácticamente en las ramas más profesionales, ¿no? No ha habido como que una permisión tan amplia de que sea tan expandido. Muchos podrán decir que es interés, hay muchos temas, pero la realidad es esa, ¿no? Obviamente cada deporte que busca una candidatura debe hacerlo previo 7 años, si no me recuerdo, y ese deporte es sometido a una votación por el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Es ahí donde también se desprende esos criterios y depende mucho de esas votaciones, ¿no? De qué deportes deben ser incluidos o no, y depende mucho también de esta perspectiva que se tiene actualmente de llegar a nuevas generaciones. Por eso es que hay muchos deportes que a lo mejor como el ajedrez no van a llegar, pero otros deportes más urbanos sí, o bueno, otros ejercicios más urbanos, ¿no? Sí van a llegar, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver. Otro de los requisitos, pues el tema del dopaje, ¿no? Que eso es muy claro. Que tiene que haber un control en el tema del dopaje en todas las disciplinas que busquen ser aceptadas. Y otro también que creo que es determinante, pues el tema de las federaciones, ¿no? Para que un deporte sea aceptado, tiene que mundialmente tener el peso suficiente como para que haya federaciones de forma internacional, ¿no? Que regulen este deporte. Y eso lo limita también mucho, porque puede haber muchos deportes que sí tengan la consideración internacional, pero va a haber otros que son practicados en casos muy cerrados, ¿no? El tema de las federaciones también es muy determinante. Sí, o sea, tiene que haber federación, tiene que estar regido, tiene que tener un reglamento que apruebe también el Comité Olímpico Internacional, que es el caso del fútbol americano, Yayo, que recuerdo que se le hicieron ciertas modificaciones para poder participar dentro de los Juegos Olímpicos y sí, o sea, necesita tener un reglamento muy marcado que sea validado por el Comité Olímpico. Tiene que ser muy practicado y es algo que pasa con muchos deportes que muchas personas dicen que debería de ser aceptado, pero pues tiene que ver con la globalización. Se supone que en los deportes olímpicos, o los Juegos Olímpicos, perdón, participan los deportes de mayor globalidad y tiene que ser un encuentro mundial y un encuentro donde puedas ver pluralidad en todos los sentidos. Y entonces, si hay un deporte donde, por ejemplo, el fútbol americano, que únicamente hay un país conocido por practicar fútbol americano y es Estados Unidos, y la liga más conocida está en Estados Unidos, pues claro que va a tener un peso importante por el país que está promoviendo este deporte, pero de ahí en más encontramos en muy pocos países ligas profesionales y en la rama femenil encontramos menos, siendo que se exige cierto límite de 75 y 40 países respectivamente. Entonces, esperemos que se logre la pluralidad y que deportes urbanos, como dijiste Yayo, que son los que están tomando mayor fuerza para ser añadidos a los Juegos Olímpicos últimamente, pues sigan añadiéndose, porque encontramos el BMX, el skateboarding, o sea, sí encontramos varios deportes que se han añadido y que creo que le han dado a un público clave que no tenía los Juegos Olímpicos antes. Sí, otro de los temas, y tiene que ver, como ya lo hemos mencionado, este cambio de perspectiva, ¿no? Que ya no solo es buscar la competencia, sino buscar llegar a cualquier rincón del mundo, ¿no? Los Juegos Olímpicos han identificado, ¿no? Es lo que han comentado, ¿no? Una pérdida de interés de ciertas generaciones, ¿no? Que tiene que ver con las más jóvenes. Y es por eso que se empieza a trabajar o empiezan a trabajar mucho con esta integración de los deportes urbanos, ¿no? O sea, y es el tema que más resalta actualmente, creo que es el breakdance, que estará en París 2024, ¿no? O sea, esta búsqueda, pues lo que ha generado es que a lo mejor se dejen de considerar otros deportes que incluso ya se consideraban deportes antes que el breakdance, porque estamos hablando de que acá en el tema de este baile, pues
se considera, o siempre se consideró más como un rasgo cultural y como una manera de, sí, de expresión, pero más apegado a lo cultural más que a lo deportivo, ¿no? Y en este caso resalta, creo que es interesante mencionar cómo esta perspectiva del Comité Olímpico está ya enfocada a querer atraer a más gente. Es por eso que han incluido el breakdance. Y todo esto tiene algo que precede, ¿no? De manera importante, o sea, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, en Buenos Aires, el breakdance tomó un lugar muy, muy importante porque fue muy aceptado. Y eso determinó y eso hizo darse cuenta, por así decirlo, al comité que pues el breakdance puede ser un deporte muy considerado a nivel general, ¿no? Es por eso que se tomó muy en cuenta y estará presente en un futuro. Tiene mucho que ver también con cómo acoplar al propio deporte. ¿Por qué? Pues porque el breakdance podemos entenderlo como una manera de libertad en muchos sentidos en el tema de la ejecución, pero tiene que apegarse o van a tener que apegarle a un reglamento para calificarlo, para determinar lo que es válido y lo que no, los tiempos, etcétera, ¿no? Es algo que ya vemos de alguna manera evolucionar, que va evolucionando con el tema de la gimnasia artística, por ejemplo, o el patinaje sobre hielo, hablando de deportes de invierno, ¿no? O sea, hay una gran libertad en ese sentido. Las coreografías, si bien son construidas con mucha libertad, pues lo que se busca es que cumplen con ciertos preceptos, ¿no? Al final de cuentas, con ciertos tipos de giro, que a partir de ahí del ejercicio es como se van cumpliendo con ciertos conceptos o se van creando conceptos, ¿no? Que tienen que ver con los giros, con las vueltas, con el desliz, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero va a ser muy interesante ver el breakdance como un deporte incluido y ver cómo lo van a ejecutar. O sea, por ejemplo, en el tema del skateboard, creo que era más sencillo porque ahí ha habido desde hace mucho tiempo ha habido en Europa y Estados Unidos principalmente, pues una gran atención a estas ejecuciones ya como un deporte, ¿no? O sea, con la bicicleta o con la patineta, ya ha habido una gran atención, ya hay competencias globales que determinan por puntaje y por ciertas reglamentaciones lo que es correcto e incorrecto, ¿no? En el tema del breakdance creo que es algo un poquito más alejado de nuestra comprensión todavía, pero cuando lo veamos vamos a entender si es algo incluso atractivo, ¿no? En un plano olímpico, ¿no? Sí, sí, sí. Los Juegos Olímpicos de la Juventud ya ellos suelen ser también como este trampolín para muchos deportes y poder ser ya catalogados dentro de los Juegos Olímpicos mayores, digamos. Porque podemos encontrar que en los Juegos Olímpicos de la Juventud ya está el fútbol sala, dando ese primer pasito para poder dar el brinco a los Juegos Olímpicos. También encontramos que los Juegos Olímpicos de invierno tienen una variedad enorme de deportes, ya yo. O sea, podemos encontrar, si no me equivoco, son 16 deportes. ¿Sí? 16 deportes dentro de los Juegos Olímpicos de invierno, más aparte, si no me equivoco, 33 en los Juegos Olímpicos de la Juventud, sumados a los 45, o no deportes, sino variables de deportes, ramas de deportes. Entonces podemos encontrar que sí, o sea, sí hay una pluralidad de deportes y se van a añadir más y van a seguir añadiéndose y probablemente llegue un punto donde se quiten algunos deportes que conocemos hoy en día por la falta de practicidad dentro de estos países, porque cabe recordar que cada 7 años o previos 7 años a unos Juegos Olímpicos, pues existe esta evaluación de los deportes para ver cuáles sí y cuáles no, y es en general. O sea, obviamente tienen un paso al frente los deportes que ya han estado, pero si se deja de practicar, si deja de jugarse, pues también va a haber modificaciones en esta lista de deportes, sobre todo para mantener estas fechas de 2 semanas y media que dura regularmente los Juegos Olímpicos, y que siga siendo una justa fugaz, digamos, porque pues es muy rápida para espera de 4 años, que ahora van a ser 3 porque Tokio se juega en el 21. Entonces creo que van a querer mantener los tiempos, a menos de que ya quieran hacerlo de un mes, probablemente añadiendo más deportes, dándoles más espacio a los deportistas entre una competencia y otra, porque también no sé, los de atletismo sobre todo, que son los que se me vienen a la mente ahorita, se avientan a veces hasta todo el torneo en un solo día. O sea, todas las eliminatorias y la final.
o en natación, clavados también. Se avientan así, pum, 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 rápido todo. Cuando hay deportes donde todo es muy, muy rápido y se termina aventando un torneo a veces en un solo día. Sí, yo creo que uno de los puntos que hay que considerar es el tiempo, ¿no? Otras competencias, ya hablando de competencias globales, pues son pocas las referencias, pero en el tema de los Juegos Olímpicos, pues es cierto, a ver, son 2 semanas, pero tal vez una vía pudiera ser aumentar los días, ¿no? O sea, aumentar la cantidad de tiempo. Podríamos pensar en 3 semanas, un mes incluso, pero creo ahí habrá que considerar otros puntos en contra que tienen que ver con lo atractivo que puede ser una competencia o una justa tan amplia, ¿no? Porque también una sobrecarga de deportes no sé qué tanto pueda funcionar, ¿no? O sea, si ya son muchos, o sea, ya en la actualidad yo recuerdo en los últimos Juegos Olímpicos, pues estar buscando ver todas las disciplinas donde considerabas a lo mejor que había alguien atractivo para ver, aunque no fuera de tu país, pues ya era un poco más complicado porque son muchos horarios y son muchas competencias. También tiene mucho que ver desde dónde se juegan se haga la competencia. O sea, en el tema de Tokio, pues era un horario muy distinto, muy alejado, ¿no? O sea, o si se hace en Rusia o si se hace en cualquier lugar, los horarios también tienen mucho que ver. Y pues es complicado, son cosas que tienen que unirse y que tienen que conjugarse para poder dar buenos resultados. Yo no pudiera responder la pregunta de si son suficientes los deportes que hay o no. Creo que es muy complicado, no sé si tú lo pudieras responder, pero a mí me parece algo muy complicado porque pues, al final de cuentas depende mucho de lo que la gente percibe y depende mucho pues sí, lo que la gente sigue. O sea, por ejemplo, deportes como el skateboard fueron muy bien aceptados, muy, muy bien aceptados. Y uno pensaría que era un deporte muy alejado de la realidad de todas las personas, pero no tiene tanto que ver también, creo yo, no tiene tanto que ver con qué tan comercial es o qué tan seguido es durante todo un año, sino que qué tanta atracción puede generar en la propia competencia, aunque sea algo que no conoces, ¿no? O sea, ¿Qué digo? Bueno, el caso del skateboard, ya yo recuerdo una competencia muy llamada anual, si no me equivoco, que son los X Games. Sí, claro, que es son como la estos lugares referencia donde, máxima, ¿no? ajá, sí, exacto, son estos lugares donde tomaron mucha fuerza, el skateboard, el BMX. Entonces, yo creo, hablando de son o no suficientes los deportes, ya yo, que a lo mejor en cantidad podría llegar a haber un tope, pero creo que nunca van a ser los mismos deportes, vaya, o nunca van a ser justo esos deportes los olímpicos. O sea, creo que los deportes olímpicos tienen que ir cambiando y tienen que ir evolucionando y se tienen que ir probablemente quitando algunos y añadiendo otros para que siga teniendo este auge tan importante y este nombre y esta, ¿cómo decirlo? Pues este pedestal, ¿no? En el que se encuentran los Juegos Olímpicos. Sí, entran otros temas, como el tema de las formas de expresarse, o sea, porque al final de cuentas creo que actualmente es lo que está reforzando esta idea de cambio y de evolución en los Juegos Olímpicos, o sea, la inclusión del breakdance, en un futuro la inclusión de otro tipo de ejercicios urbanos, ya va más por una parte cultural, ya va más por una parte de expresión, porque también uno de las consideraciones que digo, no se me pasó mencionar, que va directamente en el tema de las votaciones, de por qué cuando un deporte va a ser aceptado o no. Los puntos principales son se considera la cantidad de atletas, la cantidad el tema financiero, ¿no? O sea, qué tan fuerte y qué tan sostenible es ese deporte para llevarse a cabo, su popularidad, y es ahí donde entra este tema ya de la tradición que tiene un deporte y la historia que tiene un deporte, ¿no? Que eso ya es clave para entender también el futuro de los Juegos Olímpicos. ¿Qué deportes van a ser considerados por un tema ya más de tradición que por un tema de mera... Es que es complicado, es muy subjetivo, pero un tema de mera competencia, ¿no? O sea, en realidad la competencia está de forma natural, es intrínseca, ¿no? Pero al final de cuentas es un tema ya también de tradición, es por eso que se está buscando una adopción de ciertas disciplinas que atraen a ciertas generaciones que se ha identificado que se alejan, ¿no? O sea, eso también va a tener mucho que ver y creo que ese va a ser uno de los puntos que va a determinar el camino de los Juegos Olímpicos al futuro, ¿no? Vamos a tocar algunos deportes que
se han mencionado como posibles candidatos, que deportes donde se ha intentado, que se ha intentado que se acoplen a los Juegos Olímpicos, pero que no ha sido así. El primero ya lo platicamos, fútbol americano. Mencionaremos de cada deporte algunos puntos en contra de por qué no, ya sea por mera percepción personal o hechos, de por qué no han sido considerados, ¿no? Puntos en contra que puede tener el fútbol americano, ya lo platicamos. La globalidad, que es un deporte que no es muy practicado, muy popular en muchos países. No hay tantas federaciones para respaldar este deporte. No se hacen más. A lo mejor podemos decir que incluso en al menos 2 continentes a lo mucho se puede ejecutar bien este deporte, y se me hace mucho porque si hablamos de Europa o África o Asia o Oceanía, pues, o sea, hay otras divisiones, ¿no? Como el rugby, que ese sí está mucho más apegado. Pero ¿qué pasa con el fútbol americano en ese sentido, no? Y creo que ese es el punto clave, la falta de federaciones y la falta de consideración global como un deporte popular. Y creo que el fútbol americano, si bien es popular, no es practicado. Son 2 cosas diferentes. O sea, el fútbol americano es popular por la visibilidad que tiene Estados Unidos. Exacto, por la visibilidad que le da el Super Bowl, en pocas palabras. O sea, ¿cuántas personas a nivel mundial ven toda la temporada de la NFL? Es mínima la cantidad. Como el béisbol. ¿Se ve? ¿Dónde? En menor medida, perdón, pero como el béisbol en cierta parte. Ah, sí. O sea, se ve el gran partido, el Super Bowl, punto. Y se ve el Super Bowl por todo el marketing y por el entretiempo. O sea, ¿cuántas personas ven el Super Bowl por el show del medio tiempo? Porque también hay una gran cantidad de personas que lo ven únicamente por un gran artista que va. Sí, claro. Entonces creo que una cosa es la popularidad del deporte y otra cosa es lo practicado que llegue a ser. Entonces el fútbol americano sí lo veo muy complicado, a menos de que crezca en federaciones, como dice Yayo, en países, que se rija más o menos de la misma manera, que exista a lo mejor un torneo mundial donde el campeón de la NFL vaya contra el campeón de México y el campeón de Inglaterra y pum. Creo que sí se necesita un torneo muy importante para que esto logre entrar. Sí, un torneo importante que deje de ser tan colegial, porque al final de cuentas, si la base es colegial en Estados Unidos, termina siendo muy comercial y muy popular, pero hablando de México, no deja de ser colegial. Realmente no es un mercado atractivo para la afición al deporte. O sea, el deporte, el fútbol americano no vende, realmente puede vender a las propias universidades y por cumplir con estos valores de educación y deporte, ¿no? Pero al final de cuentas, qué tan comercial es lo que se traduce a qué tan popular es, ¿no? Pero bueno, creo que son los puntos principales. A ver, el tema de las carreras con automotores, y creo que aquí resalta más el tema de la Fórmula 1. Podríamos hablar de lo que se ve en la NASCAR, de lo que se ve en otras grandes competencias como la Mans, etc. A ver, aquí uno de los puntos que más se ha discutido, pero que más ha sido por una cuestión de, no sé, de estereotipo, diría yo, es esta competencia del uso físico con el uso de la maquinaria de un automóvil, ¿no? O sea, el tema mecánico con el tema del humano es algo que siempre choque y que para la gente es como, por eso no es considerado un deporte. Pero realmente esas no son las principales consideraciones, creo yo. Aquí también tiene que ver por estos requisitos, estos ejes que ya mencionamos, que va entre la globalidad, el costo financiero, la popularidad, el acceso que tienen las personas a ello. O sea, hay otros deportes que, a ver, al final de cuentas es un complemento físico con lo mecánico, un complemento físico con las herramientas, ¿no? El tiro deportivo, exactamente, o sea, podemos ver el tiro con pistola, podemos ver, pudiera considerarse incluso como el tiro con arco, que es de los más antiguos, pero que requiere de mucha tecnología también. Creo que el tema no es ese, el tema creo que no es el tema físico y lo humano con lo mecánico. El tema es la propia popularidad que tiene este deporte. A ver, en primer punto, es un deporte carísimo, o sea, es tan caro que existen muy pocas federaciones, por así decirlo, que realmente llevan a cabo este deporte, y las que existen lo hacen de manera global, no es como que exista una en varios países, ¿no? O sea, que es la Fórmula 1 la primera, la más conocida, ¿no? Es un deporte muy, muy caro. Otro, la disparidad que hay en el tema de hombres y mujeres. En el tema profesional no hay mujeres, no hay una consideración por las mujeres, y muchas veces incluso se notan esas ideas también muy cómo las mujeres van a encajar en este espacio, muchos corredores que lo han dicho. O sea, hay una percepción todavía muy,
muy complicada y muy retrógrada en ese sentido, ¿no? Hay Y mujeres que, no solo corriendo, o sea, ves el equipo de sí, trabajo, claro. o Ujú. sea, y es mínima la participación de mujeres, perdón, o sea, no es solo que no haya detrás del volante, no las hay, no se les da la oportunidad, o sea, es eso, no es una cosa que, como en otros deportes, que probablemente no estelaricen, acá no hay, definitivamente, ni detrás, ni en el staff, no, Ujú. no son consideradas. Sí, o sea, es un tema muy complicado también el tema hablando de género y hablando de este tipo de percepciones, es muy complicado porque hay una inexistencia total, ¿no? O sea, es muy marcada en ese sentido. Entonces, creo que los 3 puntos claves son la parte financiera, la parte popular, y la parte, en el tema del género, ¿no? O sea, es un deporte que todavía le falta mucha expansión, a pesar de que hoy sentimos que ya la Fórmula 1 es mucho más famosa. Lo sentimos porque tenemos un corredor que también tiene ideas medio retrógradas en ese sentido, o en algún momento las tuvo. Pero lo conocemos porque tenemos un corredor ahí llamado Checo Pérez que está ganando, pero sin él, ¿qué tanto conocemos de esta competencia, no? Y Aparte, eso, ajá, sí, y eso, perdón, ya para terminar, eso también tiene que ver con esta popularidad de dónde son los corredores que acceden, de qué tantos países, qué tanta oportunidad hay para que se vean. Es muy limitada, es excesivamente limitada. Están ahí los mejores y esos mejores duran años. Está el caso de Fernando Alonso, que tiene años y años siendo parte de estas competencias, ¿no? O sea, así lo veremos en muchos casos. sí, aparte, Yayo, hay que ver de los grandes premios de la Fórmula 1 en cuántos continentes son. Exactamente. Pues hay Europa, Asia y América, si no me equivoco. O Y son sea, muy limitados en esos tres, ¿no? O sea, exacto. Entonces, entre los requisitos se pide que haya participación mínimo en 4 continentes, que según yo no los hay. Que haya deportistas de 4 continentes, que tampoco los hay. O sea, de la estelar de la Fórmula 1, son todos europeos menos el checo, si no me equivoco. O sea, creo que por ahí va sí, creo que en la... esta edición no rebasa los 3 continentes. Ajá. O sea, es eso. Entonces vamos a ver la práctica que se le da y es mínima. Otra cosa, es mínima por el gran costo que hay. O sea, únicamente en ciertos países hay posibilidad de que sea un deporte concurrido, vaya. Porque el mismo Checo Pérez ha dicho cómo tenía que comenzar a practicar en go-karts. Que una práctica en go-karts es cara también. Y Sí, después, generalmente ¿manden? paréntesis ahí, generalmente el perfil de los corredores es de gente bien posicionada económicamente. Eso es, Sí, o sí, sea, sí. habrá excepciones, pero la realidad es esa. O sea, los que pudieron acceder a Fórmula 1 es porque económicamente pudieron formarse desde pequeño, ¿no? Ese es otro tema. Porque donde se encuentra a lo mejor un poco más pluralidad, Yayo, es en la NASCAR, por dar un ejemplo. O sea, es donde probablemente sí lo encuentras en más contextos, no solo en la élite de cada país, porque el carro de NASCAR es un carro más habitual a lo que cotidianamente se utiliza, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa y creo que la Fórmula 1 está muy complicada, aparte por tener que, aparte de todos los estadios y todos los lugares que se hacen para unos Juegos Olímpicos, tener que hacer un autódromo, lo veo complicado y es un gasto muy grande para las organizaciones. Sí, muy grande. Aquí tenemos que pensar en ese acoplamiento o ese cambio, esa manera de adaptar al deporte en sí de un automotor con un humano. A lo mejor la vía va a ser como algo más barato, en go-karts, en otro tipo de automóviles, y ahí pudiera haber una brecha, pero insisto, tiene que ver la popularidad y tiene que ser algo que sea tradicional y tenga una historia fuerte, y pues no la hay hasta ese punto, pero bueno. Otro de los deportes que también en muchas ediciones fue candidateado fue propuesto y ni siquiera llegó una candidatura para ser votado, es el ajedrez, ¿no? Que es un deporte que va más, no es tanto por una cuestión del propio ejercicio del ajedrez, sino que tiene que ver con las limitantes en el tema del cupo. O sea, ya hay una percepción en esta actualidad más enfocada a otras generaciones, pues se está enfocando en los temas urbanos y el ajedrez por eso se le ha dejado de lado principalmente, ¿no? O sea, no es tanto por el propio ejercicio, sino es más por un tema de cupo, de consideraciones, de valores que busca cumplir el Comité Olímpico Internacional
y de ciertas, pues, intencionalidades que se ven marcadas en a quién quieres llegar. El público, aunque el ajedrez es muy expandido, evidentemente, pues el público ahora se le está apostando por a quienes les pueda gustar el tema del urbano. Ese será como una de las principales complicaciones. Aparte, sí creo, Yayo, que para el ajedrez va a ser un tema complicado el tema de los tiempos. O sea, una partida de ¿cómo ajedrez... hacerlo atractivo, no? No, aparte, Sí. ¿cuánto puede durar una partida de ajedrez para Sí, a eso me refiero. para unos Juegos Olímpicos que se hacen en 2 semanas? Sí, O sea, para es que hacer un torneo importante, tampoco el ajedrecista no puede estar jugando 3, 4 partidas por día, es muy desgastante. Mentalmente es muy, muy desgastante que se tenga que aventar 3, 4 partidas en un día para solventar un torneo, ¿sabes? O sea, sí veo complicada esta parte de que es un torneo fugaz, insisto, y hay partidas muy, muy largas. Es que aquí también entra, o sea, podríamos verlo en ese sentido. A mí la primera idea que se me vino son partidas muy largas, ¿no? Y se necesita mucha atención. Se puede perder el foco rápidamente porque, pues, a lo mejor habrá aficionados al ajedrez, pero ¿cuántos aficionados hay al ajedrez ya en un plano más deportivo, más profesional en ese sentido? Y qué tan factible es mantener la atención, porque uno pensaría, pues son partidas muy largas. Evidentemente también se busca adaptar, ¿no? El tema de la adaptación es algo constante en los deportes, lo hemos visto en los más recientes, o sea, y siempre se ha visto, ¿no? Cómo se adaptan ciertos deportes que tradicionalmente son de una manera, pero terminan siendo modificados en los Juegos Olímpicos, ¿no? Como en el tema del surf, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que una de las barreras puede ser esa, el tema de la atracción que puede generar el ajedrez, aunque es un deporte muy practicado. No deja de ser un deporte muy amateur, al menos es visible como algo muy amateur, a pesar que como el billar o como los bolos tiene ligas profesionales muy, muy buenas. Pero no deja de ser algo que va también, creo, encaminado por ahí, pero se puede adaptar, creo yo. Otro, el tema del fútbol sala, ¿no? El fútbol sala que uno lo pensaría como un deporte más apegado, ¿no? A poder ser considerado un deporte olímpico. También tiene que ver con un tema de cupo, es una realidad, porque digamos que hay muchos, si bien el handball o el waterpolo es algo similar en el estilo, son divisiones diferentes, pero al final de cuentas es como un tema de cupo de que pues existe el fútbol en su manera pura, por así decirlo, pero hay otras disciplinas que es preferible darle cabida a otras disciplinas, como el caso del urbano o el caso de las artes marciales, que a algo ya conocido como el fútbol, ¿no? Ya, más fútbol, exacto, o sea, todas nuestras pantallas están llenas de fútbol todo el día, como para darle más fútbol. Exactamente, si se busca una diversidad, pues más fútbol, y luego está el tema del fútbol de playa, ¿no? Que es otro. O sea, darle más fútbol a algo tan conocido, pues como que suena incongruente cuando se busca tanta diversidad, ¿no? Y otra rama que, digamos, es también más complicada y que ya es aceptada como un deporte, pero que todavía está como que en esa búsqueda de ser reconocido como un deporte olímpico, pues son los eSports, ¿no? Que aquí es todo un mundo. Ya tuvimos un capítulo con Alex justamente hablando al respecto, pero es un mundo muy complicado porque ya no depende tanto también de una parte física y la parte de la computadora. Depende de licencias de juego, depende de lo cómodo que pueda hacer ver partidas de ciertos juegos. Hay limitantes como la violencia, el Comité Olímpico no permite la violencia en ese sentido, y pues hay muchos deportes que son globalmente generan millones, como Fortnite, como pues Call of Duty, con el que sea, League of Legends, pero que tiene una relación muy directa con la violencia, ¿no? O sea, y eso también marca una limitante en el tema de lo que es popular y puede encajar ahí. Sí, o sea, creo que los eSports, como lo terminamos diciendo con Alex en el capítulo, debe de ser una división aparte y se debe de considerar aparte como estos deportes digitales, y tratar de darles su lugar aparte, porque sí lo veo muy complicado que esté dentro de los Juegos Olímpicos cuando pues son disciplinas diferentes y se les tiene que valorar diferente y se tiene que poner, a lo mejor puede organizarse así por parte del Comité Olímpico Internacional unos Juegos Olímpicos digitales, y Juegos Olímpicos, para, así como se organizan los de invierno y se organizan los paralímpicos y los de la juventud, darles un lugar aparte para que tengan esta visibilidad, y que creo que en cuestión de popularidad y de participación van a dar los requisitos. Eso es interesante, ¿no? Y así como hay deportes de invierno, deportes, la justa veraniega,
¿por qué no pensar en a lo mejor los esports en lugar de quererlos acoplar en un contexto que es principalmente físico, que aunque no es las consideraciones principales que tiene el comité, por sentido común, ¿no? O sea, es la parte física, la parte de la competencia y el esfuerzo físico. A lo mejor sería interesante entonces hablar de, que ya las hay, de competencias reguladas por el Comité Olímpico, en la parte que sean totalmente aparte de los Juegos Olímpicos en sí, ¿no? Que sean competencias olímpicas de los eSports, ¿no? Algo, Sí, sí, sí. aparte puede ser algo que pueda funcionar y pues evidentemente es un mercado que genera millones y millones de dólares. Hay una gran cantidad de streamers, hay una gran cantidad de competencias que se efectúan cada semana, cada mes, cada año, o sea, es algo muy rentable y muy popular, y a lo mejor la vía más va, en lugar de adaptarla o quererla incluir en los Juegos Olímpicos, va a ser hacer un mundo muy distinto y muy aparte a lo que hoy conocemos como sean los esports. Sí, Ya casi sí. para finalizar, creo Ujú. que una pregunta que me parece interesante es el tema de la visibilidad que pueden tener muchos deportes ya integrados a los Juegos Olímpicos para la gente en general, ¿no? Por poner un ejemplo, si aquí hablamos de México, ubicamos al taekwondo, a los clavados como lo principal, ¿no? Como lo que genera más atracción. Si acaso el box, pero no ha tenido tantas medallas, ¿no? Aquí el tema, creo, la pregunta central es, ¿puede un deporte que sea expuesto en los Juegos Olímpicos, como el tema del skateboard, como el tema del breakdance, como el tema del surf, etcétera, pudiera lograr una gran comercialización en un futuro, pudiera generar más afición en un futuro? Creo que es una pregunta complicada porque hay razones para decir que no, y ahorita menciono algunas, pero también pudiéramos interpretar razones hacia el futuro de por qué sí este tipo de inclusiones puede ayudar mucho al deporte en esos sentidos. Yo creo que sí, Yayo, por la comercialización. O sea, creo que es complicado, como tú dijiste, y es un volado prácticamente, porque en realidad no vamos a ver qué va a pasar. Pero creo que la popularidad que da estar en una justa como los Juegos Olímpicos, sí te ponen ese ojo donde va a ser más practicado, este deporte va a ser más practicado y se le va a dar un lugar diferente ya por estar en esos esports. Y en México lo hemos visto. En México hemos visto cómo desde que México comenzó a destacar en taekwondo, hay muchas escuelas de taekwondo. O sea, y se decide meter a personas a practicar taekwondo. Y comienza a haber torneos amateur y comienza a darle pluralidad. Y creo que sí, para mí, creo que estos deportes van a tener un mayor ojo a partir de los Juegos Olímpicos. Pero creo que el tema iba en un tema de popularidad dentro de la práctica, sí, creo que es cierto, pero ¿qué tan visible es? O sea, que alguien sea aficionado al taekwondo. O sea, sí, ese es el tema, ¿no? O sea, yo nunca he estado en ese mundo. Pudiéramos preguntarle a alguien que haya estado de una manera amateur, de una manera fuera de lo profesional. A lo mejor sí sigue a muchos deportistas que lo practiquen, pero es que casi no, o sea, no hay ligas fuera de lo olímpico, no hay competencias en ese sentido, y ha pasado mucho el tiempo y sigue sin haber una apuesta en ese sentido, porque se sigue percibiendo como un deporte que busca cumplir con otros valores fuera de lo comercial, ¿no? Fuera de lo lucrativo, pues, ¿no? Eso me parece, por esa razón me parece un poco complicado, ¿no? O sea, ahora tenemos esta inclusión de deportes urbanos, con una conexión directa con el tema del streaming, ¿no? Que ya los deportes en los Juegos Olímpicos también son transmitidos vía streaming en vivo en internet. Ya se han alejado mucho de las televisoras y de esos formatos más tradicionales. A lo mejor ahí puede haber algo que refuerce esta idea de que si están los deportes olímpicos, puede ser considerado como algo nuevo para las personas, que la gente vaya a encontrar como un gusto nuevo, ¿no? Pero creo que esa visibilidad aún así se queda muy limitada porque todo nace de la tradicionalidad que ya hay atrás, ¿no? No se crea, creo yo, una tradicionalidad dentro de los propios Juegos Olímpicos, ¿no? Sino que nace de lo que ya hay atrás. Entonces a mí me parece complicado como pensar en qué deportes que ya están en los Juegos Olímpicos pudieran ser más comerciales, pudieran generar más aficionados, pudieran generar más subdivisiones, categorías, ligas, etcétera, ¿no? Más regulaciones. Creo que es un tema también muy complejo y muy nuevo, pudiéramos sentirlo así, pero creo que es interesante que al menos
tenemos que identificar que los Juegos Olímpicos van por lo que es tradicional fuera de, y no generan una tendencia, al final de cuentas, ¿no? Pero, pues no sé, es algo también que a vistas al futuro es complicado determinar, ¿no? A lo mejor, gracias a que en estos últimos Juegos Olímpicos se incluyó el skateboard, pues puede ser más consumido en un futuro y puede haber ya ligas locales más fuertes, ¿no? A lo mejor en México podemos verlo, pero no se ha visto aún. Ya lo veremos en un futuro, es cuestión de frecuencia en estos deportes. Pero bueno, creo que serán todos los temas. No sé si quieras agregar algo más, Jorge. No, nada más, Yayito. Un gusto haber estado aquí. Síganos en todas las redes: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Vamos a estar ya más al pendiente de las redes. Hemos estado subiendo algunos datitos a Twitter, por ejemplo. En Twitter es donde más frecuentemente hemos, por lo menos esta última semana, subido cosas. Y ahí vamos a estar al pendiente de las redes. Síganos y ahí les informamos de todo. Muchas gracias, Jayto. No, gracias a ti. Como siempre, pendientes de cosas relevantes. Y bueno, seguiremos con esta temporada. Como les habíamos dicho, vamos a determinar ya en un momento dado cuántos capítulos haremos. Pero lo vamos a terminar. Y ya después veremos si continuamos con este proyecto. Ya estamos más alejados, ya es más complicado. Pero al menos esta temporada va a terminar y buscaremos que termine de la mejor manera. Te agradezco, Jorge. Nos vemos. Síganos en nuestras redes como lo mencionó Jorge. Escúchenos, vean los videos. Estamos presentes. Estaremos subiendo clips también de las pasadas temporadas. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias, Jayto.